tema que veremos en este momento es uso e interpretación de la vacunación diagnóstica en errores innatos de la inmunidad. Entonces comenzaremos. Primero tenemos que saber qué es un error innato de la inmunidad. Son los antes conocidos como inmunodeficiencias primarias, que son un conjunto de patologías donde se ve intrínsecamente afectado el sistema inmune. La mayoría de estos pacientes se pueden presentar con infecciones recurrentes, aunque también los hay quienes lo hacen con complicaciones no infecciosas, como autoinmunidad, linfoproliferación y malignidad. La evaluación de la respuesta inmune humoral, es decir, de la respuesta de anticuerpos en estos pacientes, es clave, ya que más del 50% de los pacientes con errores innatos de la inmunidad va a tener alguna deficiencia de anticuerpos, tanto cualitativa, es decir, de anticuerpos específicos o de la calidad de los mismos, y o cuantitativas, es decir, alteración en la cantidad de estos anticuerpos. Si bien hay varias herramientas de laboratorio que nos son útiles en la evaluación de pacientes con sospecha de deficiencia de anticuerpos, como puede ser el dosaje cuantitativo de inmunoglobulinas, las poblaciones linfocitarias, la evaluación de la respuesta a la inmunización con vacunas y la producción de anticuerpos específicos es extremadamente importante en nuestra práctica clínico-inmunológica. Tenemos entonces que acordarnos qué es lo que propone la Organización Mundial de la Salud como vacuna. Dicen que la vacuna es cualquier preparación destinada a generar inmunidad contra una enfermedad estimulando la producción de anticuerpos. Y puede tratarse, por ejemplo, de una suspensión de microorganismos muertos o atenuados o de productos derivados de los mismos. Las vacunas también son conocidas como la inmunización activa, dado que implica la administración de una parte de un producto modificado o de un microorganismo completo, con el fin de obtener una respuesta inmunológica similar a la de la infección natural por el mismo agente. La composición de las vacunas suele ser la siguiente. En primera instancia tenemos el líquido de suspensión, que suele ser agua destilada o solución salina. En segunda instancia tenemos los adyuvantes, que son los que permiten la obtención de títulos más elevados de anticuerpos con menores cantidades de antígeno. Y por último tenemos a los preservativos, estabilizadores y antibióticos, que se utilizan para inhibir o prevenir el crecimiento bacteriano en el producto final o para estabilizar a estos antígenos. ¿De dónde nacen entonces las vacunas? ¿Cuál es la historia de las mismas? La vacuna fue utilizada por primera vez en Inglaterra el 14 de mayo de 1793 por Edward Jenner. Edward Jenner tomó el material de una lesión de la mano de una ordeñadora de vacas que se llamaba Sarah Nelmes, que esta lesión estaba causada por el virus de la viruela bovina. Jenner inoculó este material en el brazo de un niño de 8 años que se llamaba James Pepys, que era hijo del jardinero de Jenner. 2 meses después, inoculó material de una lesión que provenía de un enfermo con viruela humana, y de esta manera demuestra que el niño no contrajo la enfermedad y planteó que había quedado inmune. Este cuadro que podemos ver en el costado inferior izquierdo, es un cuadro hecho por Gastón Meligne, que representa este hito clave en la medicina, y se encuentra expuesto en la Academia Nacional de Medicina de París. En Argentina, nuestro calendario puede ser que difiera de algunas vacunas que tienen ustedes en Colombia. Nosotros contamos con 15 vacunas obligatorias, que son gratuitas, que son las que pueden observar en pantalla. Y contamos además con 2 vacunas específicas para zonas endémicas, que son la vacuna de la fiebre amarilla y la fiebre hemorrágica argentina. A su vez, también contamos con las vacunas de COVID-19, que también son gratuitas para toda la población. Entonces, para adentrarnos un poco más en las vacunas, tenemos que acordarnos cuáles son los tipos de las vacunas. Las mismas se van a clasificar por el tipo de antígeno que utilizan. En primera instancia tenemos las vacunas atenuadas o vacunas de gérmenes vivos atenuados, que son aquellas que contienen microorganismos atenuados en cuanto a su virulencia por sucesivos pasajes por cultivos celulares. Son aquellas vacunas que simulan una infección activa en el receptor. El caso gold estándar o el caso más conocido es la vacuna BCG. Después tenemos las vacunas de agentes inactivados o agentes muertos. Son aquellas que contienen microorganismos que han sido tratados por medios físicos o químicos para eliminar su infectividad, pero manteniendo su capacidad inmunogénica. Y ejemplo de esto es la vacuna antigripal.
Después tenemos las vacunas de toxoide, que son aquellas que contienen exotoxinas bacterianas, que mediante procedimientos físicos y químicos pierden su toxicidad, pero conservan su antigenicidad, como por ejemplo la vacuna antitetánica. Después tenemos las vacunas de subunidades de microorganismos, donde el antígeno es un fragmento o un componente de este microorganismo, como puede ser la vacuna Neumo 23 valente, que analizaremos posteriormente en mayor profundidad. Para finalizar, tenemos las vacunas de ingeniería genética, que son aquellas que contienen material genético que está unido a un vector y determina un recombinante inmunogénico, como la vacuna de la hepatitis B. Y con el avenimiento del COVID tenemos la aparición de nuevas vacunas de ARN mensajero y de vectores virales. Entonces, para comprender posteriormente cuál va a ser la utilización de las vacunas en los errores innatos de la inmunidad, tenemos que volver a las bases. Tenemos que recordar que la respuesta inmunohumoral comienza con el reconocimiento específico de un antígeno por el linfocito B en el órgano linfoide secundario. Este antígeno se va a unir a la inmunoglobulina M o D, que forman parte del receptor de este linfocito B naïf maduro, lo que determina la generación de señales de proliferación y diferenciación de estos linfocitos en células plasmáticas, que son las que en definitiva producen los anticuerpos. Un linfocito B da lugar en 7 días a 5.000 células secretoras de anticuerpos que en conjunto producen más de 10 a la 12 moléculas de anticuerpo por día. La respuesta inmunohumoral se divide entonces en una respuesta de anticuerpos primaria y una respuesta de anticuerpos secundaria. Para empezar, del lado celeste del gráfico, vemos lo que es una respuesta de anticuerpos primaria, que ocurre luego de la primera exposición a cualquier tipo de inmunógeno por activación del linfocito B naïf que no ha sido estimulado previamente. Podemos ver que hay una mayor producción de inmunoglobulina M por sobre la inmunoglobulina G. Y del lado opuesto del gráfico, del lado más bien anaranjado o rosado, vemos la respuesta de anticuerpos secundaria, que es la consecuencia de la reexposición al mismo inmunógeno, que solamente se da si este inmunógeno es un antígeno proteico, de los clones que han sido ya expandidos de linfocitos B de memoria. Por lo que podemos observar es una respuesta que ocurre más rápido en el tiempo, con una mayor potencia y que se caracteriza por la producción de inmunoglobulina G. Pero no es todo tan sencillo, sino que estas respuestas de anticuerpos también se pueden dividir en respuestas dependientes o independientes de la colaboración del linfocito T. Y esto va a estar definido por la naturaleza del antígeno, ya sea proteico o polisacárido, que gatille la participación de estos linfocitos T. Tenemos en base a esto último, que según el componente de la vacuna, esta vacuna va a generar una respuesta humoral T dependiente, es decir, las vacunas conjugadas, o una respuesta humoral T independiente, aquella que se lleva a cabo por vacunas no conjugadas o polisacáridas. Entonces, la respuesta humoral T dependiente se produce por antígenos capaces de estimular la proliferación y diferenciación del linfocito B siempre que intervenga la ayuda del linfocito T. Lo podemos ver marcado en rojo la importancia. Los antígenos que la gatillan son antígenos proteicos y tiene 3 características a este tipo de respuesta. Se caracteriza por el cambio de isotipo, es decir, va a producir inmunoglobulina G, E o A, por la maduración de la afinidad y por la generación de linfocitos B de memoria. Mientras que la respuesta humoral T independiente es aquella que se lleva a cabo por antígenos que gatillan la proliferación y diferenciación del linfocito B sin ayuda del linfocito T. Ya vemos que en este caso no participa el linfocito T en el gráfico de abajo. Estos antígenos son antígenos poliméricos tipo polisacáridos o glucolípidos o ácidos nucleicos. Y se caracterizan porque producen bajas cantidades de inmunoglobulina G y A, porque no madura la afinidad y porque solamente va a generar linfocitos B de memoria en ciertos casos. Tenemos entonces el uso de vacunas como herramienta diagnóstica de los errores innatos de la inmunidad, que es lo que acata en esta charla. La IUIS, o el Comité de Expertos de Inmunodeficiencias Primarias de la Unión Internacional de Sociedades Inmunológicas y la Sociedad Europea de Inmunodeficiencias, ESID, han concluido que las vacunas como herramientas diagnósticas son indispensables para medir la respuesta específica de anticuerpos ante antígenos proteicos y polisacáridos en errores innatos de la inmunidad.
La utilidad de la vacuna en el diagnóstico de nuestras patologías no es solo importante para confirmar una deficiencia específica de anticuerpos, sino que también es relevante en el proceso de definir el tratamiento de nuestras patologías. Las vacunas son útiles para evaluar la respuesta de anticuerpos ante antígenos proteicos y o polisacáridos, y de esta manera nos van a permitir pensar en diferentes errores innatos de la inmunidad. Tenemos entonces que si yo voy a medir la respuesta a vacunas, voy a tener diferentes factores que intervienen en la medición e interpretación de estas respuestas humorales. Tenemos que recordar la caída de respuesta que ocurre en los extremos de la vida, es decir, en niños muy pequeños o en adultos mayores, la calidad de los anticuerpos que va a producir este sujeto, la historia de inmunización del individuo que estoy analizando, la inmunogenicidad de la vacuna que utilizo y, en definitiva, los métodos de determinación que yo tenga disponibles en mi país y en mi laboratorio y el aumento de títulos o concentración que el individuo pueda desarrollar. Solamente a modo de representación gráfica, en este cuadro podemos ver que la mayoría de las vacunas que recibimos durante la infancia van a generar una respuesta de tipo T dependiente. A la cabeza, la vacuna que incluye toxoide tetánico. Y en segunda instancia, por lo que vemos, la única vacuna que tenemos que genera una respuesta T independiente es la vacuna polisacárida para antígenos neumocóxicos o la vacuna Pneumovax 23 o Neumo 23, como le diré a partir de ahora para que sea más sencillo. Tenemos entonces, dentro de la evaluación de vacunas que montan una respuesta humoral T dependiente, tenemos que acordarnos primero que son vacunas conjugadas, que son las que se utilizan de rutina en la infancia, y que el mejor y más potente ejemplo de estas vacunas son aquellas que incluyen toxoide tetánico. Si yo tengo un paciente con deficiencia de anticuerpos antitoxoide tetánico, tenemos que pensar en una respuesta de anticuerpos alterada ante antígenos proteicos. ¿Qué voy a hacer yo en mi práctica clínica o pediátrica? Si yo quiero valorar la respuesta de anticuerpos ante estos antígenos proteicos, yo puedo pedir por lo menos una determinación que evalúe la respuesta a estos antígenos, como puede ser anticuerpos antitoxoide tetánico, inmunoglobulina G para sarampión, rubiola paperas, inmunoglobulina G para varicela zóster o anticuerpos antihepatitis B, teniendo en cuenta que son todas vacunas que tienen antígenos proteicos y que el individuo que yo quiera analizar tiene que tener colocadas. Idealmente sería contar con la medición de anticuerpos antitoxoide tetánico. En el hospital de niños nosotros utilizamos como valor de niveles protectores de anticuerpos antitoxoide tetánico una seroconversión mayor de 0,1 unidad internacional por mililitro. En resumen, ¿qué pedimos en la práctica clínica? Anticuerpos antitoxoide tetánico. Si no tengo disponible, puedo pedir IgG para sarampión, rubiola paperas o virus varicela zóster. ¿Qué pasa si yo tengo una evaluación alterada en alguna de estas cosas que pedí anteriormente? Tengo una alteración de las vacunas que montan una respuesta humoral T dependiente. Tengo que pensar entonces en alguna patología del sistema inmune que involucre la relación entre el linfocito B y el linfocito T, es decir, que haya un compromiso del centro germinal. Estos errores innatos de la inmunidad suelen ser errores innatos de la inmunidad con un gran compromiso de la inmunidad humoral. Tengo que pensar, por ejemplo, en una inmunodeficiencia común variable. Y estos pacientes, donde yo constato como pediatra, como clínico, una alteración de cualquiera de estas determinaciones que hablamos, tengo que derivarlo a un inmunólogo para que sea evaluado. En contraposición, tenemos entonces las vacunas que montan una respuesta humoral T independiente. Recordemos que son las vacunas no conjugadas o polisacáridas, y que no son vacunas que utilice de rutina en la infancia, sino que tienen indicaciones específicas. El gol estándar de esta vacuna, como ya vimos anteriormente, es la vacuna polisacárida Neumo 23 valente o Neumo 23. Sin embargo, la interpretación de la respuesta a esta vacuna es bastante compleja, primero porque es una vacuna polivalente, es decir, que contiene polisacáridos de múltiples serotipos de Streptococcus pneumoniae, por lo cual, una vez colocada, yo voy a poder medir una respuesta global a la vacuna, es decir, al total de los serotipos, y una respuesta específica para cada uno de los serotipos que compongan a la vacuna.
Y tengo que tener en cuenta, nosotros en Argentina nos sucede que tenemos en nuestro calendario de forma obligatoria las vacunas conjugadas neumocóxicas. Capaz que a ustedes les sucede lo mismo. Entonces, si yo tengo un paciente que ha recibido una vacuna conjugada neumocóxica, que puede ser la 13 valente, la 10 o la 7, una vez colocada la Neumo 23, la valoración de esta vacuna Neumo 23 no va a ser limpia, sino que va a estar contaminada por la vacuna conjugada. Entonces, si yo tengo una respuesta deficiente de anticuerpos ante la vacuna Neumo 23 valente, vamos a estar hablando de una respuesta de anticuerpos alterada ante antígenos polisacáridos. Entonces, ¿qué suelo pedir yo en la práctica clínica? Puedo pedir para valorar una respuesta de anticuerpos ante antígenos polisacáridos isohemaglutininas cuali cuantitativas que me permiten la valoración de antígenos polisacáridos naturales, es decir, IgM en edades tempranas, y después, obviamente, la medición de anticuerpos antineumocóxicos, que pueden ser basales, posestímulo inmediato a los 40-60 días de colocada la vacuna Neumo 23 o posestímulo alejado, es decir, a los 6 meses de la misma vacuna. Recordando que tengo una respuesta global y una respuesta de serotipos específicos que puedo pedir. En resumen, en la práctica clínico-pediátrica puedo pedir isohemaglutininas cuali cuantitativas, anticuerpos antineumocóxicos basales y posestímulo y serotipos específicos. ¿Qué sucede si tengo una evaluación alterada a las vacunas que montan una respuesta humoral T independiente? Tengo que pensar en una patología del sistema inmune que involucre solamente al linfocito B en su capacidad de generar anticuerpos específicos. Tengo que tener en cuenta que puede ser una alteración pura, que veremos ahora, que es una falla de respuesta a antígenos polisacáridos o una deficiencia específica de anticuerpos, o formar parte de otros errores innatos de la inmunidad, como por ejemplo un síndrome de Wiskott-Aldrich. Si bien ha sido intensamente estudiado esta entidad, no tenemos aún la distinción entre los valores de anticuerpos polisacáridos normales y anormales. Esto no está establecido. Y tenemos que estos pacientes con una alteración de laboratorio también deben ser evaluados por el inmunólogo. Tenemos entonces, para adentrarnos solamente un poco más en lo que es esta deficiencia específica de anticuerpos, que es muy útil conocerla para la práctica nuestra clínica, son conocidas por sus siglas en inglés como SAD o Specific Antibody Deficiency o la falla de respuesta ante antígenos polisacáridos. Su primer reporte se remonta a 1980 y el del día de hoy se considera que es el octavo error innato de inmunidad con frecuencia mundial, si bien tiene mucho subdiagnóstico. Se define como un error innato de la inmunidad caracterizado por valores normales de inmunoglobulinas G, A y M, con subclases de inmunoglobulina G que son normales, pero con infecciones recurrentes asociadas a una respuesta alterada a antígenos polisacáridos luego de la vacuna con Neumo 23. Las respuestas a antígenos proteicos y a vacunas conjugadas de neumococos son normales. No hay un gen candidato para la fisiopatogenia de esta entidad, y hoy en día tampoco contamos con consenso sobre la definición, diagnóstico y tratamiento de esta entidad. El doctor Ricardo Sorensen, oriundo de Chile, ha estudiado en profundidad esta deficiencia específica de anticuerpos y tenemos varios artículos que ustedes pueden buscar posteriormente si les interesa para adentrarse más en este tema. Son muy interesantes, la verdad, los tres. Dentro de los criterios diagnósticos, la Sociedad Europea y la Sociedad Americana acuerdan que el paciente tiene que presentarse con infecciones recurrentes, ya sea respiratorias o bacterianas, que tiene que tener dosajes de inmunoglobulinas G, A y M normales, con subclases de inmunoglobulina G también normales, y tiene que tener una alteración profunda de la respuesta de anticuerpos ante antígenos polisacáridos. Las dos sociedades no se ponen de acuerdo en la evaluación del linfocito B y T, pero sí es interesante que la Sociedad Americana propone que este diagnóstico debo pensarlo en un paciente mayor de 2 años, teniendo en cuenta que los pacientes a partir de los 2 años uno puede asumir que su sistema inmune está completamente maduro, con capacidad de generar la respuesta ante anticuerpos polisacáridos. Dentro de los fenotipos clínicos, estos fenotipos son definidos arbitrariamente por diferentes grupos de expertos. No es importante que lo sepamos en este momento, solamente saber que si el inmunólogo le va a categorizar como un fenotipo severo, moderado o leve o un fenotipo de memoria según el tipo de respuesta que tenga el paciente.
Entonces, cuando yo tengo que pensar en este diagnóstico, desde mi consultorio clínico, desde mi consultorio pediátrico, en el hospital, cuando tengo un paciente mayor de 2 años que tiene infecciones recurrentes y que falla en montar una respuesta que arbitrariamente ha sido definida como normal para el laboratorio que yo utilice para antígenos purificados del neumococo. Si el paciente ha recibido vacunas conjugadas para neumococo, el diagnóstico solamente va a ser posible si baso la respuesta de los serotipos que no se encuentren en la vacuna conjugada. En la clínica, este paciente suele tener infecciones bacterianas respiratorias altas y bajas, recurrentes, otitis media y sinusitis recurrentes, asma o rinitis alérgica. Entonces, en el laboratorio tengo que acordarme que puedo montar una respuesta global y una respuesta específica y que yo puedo analizar cualquiera de las dos respuestas a esta vacuna Neumo 23. La respuesta global se analiza solamente en pacientes que recibieron vacuna Neumo 23. Lo considero a los 40 a 60 días de haber recibido la vacuna y los valores que utilizamos en nuestro hospital de niños Ricardo Gutiérrez son los siguientes. Decimos que la respuesta posestímulo inmediata es adecuada si es mayor a 147 miligramos litro, intermedia entre 34 y 147 y no respuesta si es menor de 34. Ustedes probablemente tengan diferentes valores según el laboratorio que utilicen. Y tenemos que también determinamos estos anticuerpos a los 6 meses de colocada la vacuna para valorar una respuesta posestímulo tardía. Es decir, tengo de forma global una respuesta posestímulo inmediata y una respuesta posestímulo tardía. Y después tenemos la respuesta a los serotipos específicos, que es la única forma de diagnosticar la deficiencia específica de anticuerpos en pacientes que han recibido vacunas conjugadas para neumococo. Tenemos que recordar que se deben evaluar y analizar a los que se encuentran solamente en la vacuna Neumo 23. Solamente para que tengan y guarden, estos son los serotipos específicos de la vacuna Neumo 23 y en este gráfico quedan en evidencia cuáles son los que están en la 23 valente y los que no están en la 13 valente. Entonces, si yo analizo los serotipos específicos, recordar que son solamente los que estén en la vacuna Neumo 23, tengo una respuesta esperable en pacientes mayores de 2 años que vimos que ya tienen un sistema inmune maduro. De los serotipos que yo analice, el serotipo tiene que ser mayor de 1,3 microgramos mililitro para pacientes menores de 6 años, más del 50% de los serotipos analizados. Si yo pude analizar 10 serotipos, 5 tienen que ser mayores o iguales a 1,3 si el paciente es menor de 6. Si el paciente es mayor de 6 años, mayor o igual del 70% de los serotipos que analicé tiene que ser mayor de 1,3. Entonces, solamente rápidamente el tratamiento. Como primera línea de tratamiento, uno puede colocar antibiótico profiláctico. Nosotros en Argentina utilizamos la amoxicilina, 25 miligramos kilo día cada 24 horas. También puede utilizarse la timetoprima sulfametoxazol de forma diaria o la citromicina. Y una segunda línea de tratamiento, que esto ya es indicación del inmunólogo, utilizamos la gamma-globulina supletoria en una dosis de 400 a 600 miligramos kilodosis mensual. Solemos hacer una prueba de tratamiento durante por lo menos 2 años. Si el paciente evoluciona clínicamente bien, suspendemos el tratamiento en la época de primavera-verano, cuando uno asume que hay menos posibilidades de infecciones respiratorias, y realizamos el seguimiento clínico cada 6 meses para ver si el paciente recae o no y si tengo que volver a colocar tratamiento. Este algoritmo diagnóstico también se los dejo para que lo guarden. Solamente saber que si pensamos en un paciente con infecciones recurrentes sinopulmonares, que tiene todos los mecanismos de alergia y de asma controlados, con unas determinaciones de dosajes normales, con sus clases normales y una respuesta a vacunas proteicas como ya vimos que es normal, y yo pienso que tiene una deficiencia de anticuerpos polisacárido, si el paciente tiene más de 2 años, debo administrar la vacuna 23 valente, considerando si recibió o no la 13 valente para saber qué es lo que voy a medir. Voy a medir la respuesta de anticuerpos a las 4 semanas o a los 40 a 60 días para tener una evaluación más constatada. Y si el paciente tiene una buena respuesta, seguiremos todo el lado izquierdo del gráfico. Si el paciente tiene una pobre respuesta, nos vamos a ir hacia el lado derecho del gráfico. La indicación es de comenzar con antibiótico profiláctico si tiene infecciones recurrentes que comprometen la vida del paciente o que comprometen la vida diaria del paciente. Y vamos a continuar en el tiempo viendo si evoluciona bien o si no lo hace, con la posibilidad de agregar inmunoglobulina al tratamiento.
Entonces, para finalizar, recordar que las vacunas como herramientas diagnósticas requieren un entendimiento profundo del funcionamiento adecuado del sistema inmune y de los mecanismos que se encuentran afectados en los errores innatos de la inmunidad, que se requiere un riguroso análisis de la respuesta a vacunas y que esto es central en la mayoría de las evaluaciones inmunológicas, que las vacunas son una herramienta rápida y económica que deberían formar parte de la primera evaluación inmunológica llevada a cabo por pediatras y clínicos en pacientes con presunción diagnóstica de error innato de la inmunidad. Las vacunas nos permiten evaluar como clínicos y pediatras una respuesta de anticuerpos proteico como polisacario y debemos pensar en pedir estos laboratorios cuando sospechamos una inmunodeficiencia. Recordar que las vacunas son solo parte de la evaluación de los pacientes con errores innatos de la inmunidad, los antecedentes personales, el examen físico, los parámetros del laboratorio. Y finalmente, los estudios genéticos son críticos para arribar a un diagnóstico y poder instaurar un tratamiento adecuado en nuestros pacientes. Esta es una foto de mi grupo de trabajo del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. Muchas gracias por su atención.